estoy lleno de libros, como suele suceder cuando me encuentro con el querido compañero Roberto Baschetti. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Decime una cosa, ¿cuándo nació tu pasión por recopilar, encontrar, analizar, difundir la historia del peronismo? Para ponerle una fecha, digamos, cronológica, yo calculo que a partir de los 13, 14 años, yo tenía un tío mío que era secretario general de UTEDIC, Unión de Entidades Deportivas y Civiles, en el segundo gobierno peronista, primer y segundo gobierno peronista, y que por supuesto, como tantos otros argentinos, cuando cayó Perón en el 55, terminó detenido en la cárcel de Río Gallegos, y después, obviamente, cuando lo liberaron en el 57, se sumó a la resistencia peronista. Como estaba con la captura recomendada, que era una figura policial de la época, él se consiguió una casita, una pequeña quinta en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Y ahí se llevó todo el material que tenía que ver con el peronismo para limpiar la casa, digamos, claro, donde él vivía, en el barrio de Urquiza. Mejor dicho, en el barrio Presidente Perón, Republiquetas y Andonaegui. Y bueno, yo me iba al campo, al campo de él, porque mi vieja, yo vivía con mis padres, obviamente, y vivíamos en Paraguay, entre San Martín y Florida. O sea que el sol yo lo veía en figurita, no lo veía nunca. Entonces mi mamá quería que yo tomara un tono saludable y me mandaba al campo. Y yo, en vez de estar en el campo a los rayos del sol, leyendo y buscando el material que tenía mi tío. Ahí podemos decir que empezó la historia. Es que además es apasionante. Claro. Apasionante investigar lo que ha pasado, y apasionante, como te ha pasado, vivirlo, es decir, ser parte de la historia. Claro, ¿no? Porque está bueno contarlo, pero también está bueno ser parte de la historia. Totalmente. Muchas gracias. Muy amable, jefe. Contame qué es esto. ¿Qué es Envido? Sí. Envido fue una de las dos revistas culturales que sacó la Juventud Peronista en la década de los 70. Sí. Precisamente ahora que se conmemora el 40 aniversario del triunfo electoral del peronismo en el 73. Pero ya un año antes, en el 72, había empezado a salir esta revista Envido, que obviamente tiene el nombre de una figura de Tuco, y donde escribían todas las plumas jóvenes de la época y después van a hacer carrera. Juan Pablo Feynman, Horacio González, entre otros. Claro. Y lo que hacían era un análisis sociocultural, sin abandonar lo fáctico, obviamente, de lo que ocurría en ese momento en la política argentina, fundamentalmente en lo social. Y, por supuesto, tratando de reivindicar las raíces históricas del movimiento nacional y popular. Bueno, eso era Envido. Con el tiempo esa revista, como muchas, se perdieron. Claro. Y la Biblioteca Nacional ahora se ha tomado el trabajo de conseguir un juego original que lo facilite yo y hacerlo facsimilares para poderlo divulgar nuevamente. ¿Qué trabajo? Realmente. Se lee bien. La edición facsimilar está un muy bien documento lograda. Histórico valioso. Mira, esa es otra cosa que, por suerte, la Biblioteca Nacional funciona muy bien, que hay toda una camada de muchachos jóvenes, con un promedio de edad de 30 años, que realmente están abocados a darle un giro casi copernicano a... ¿Cuánto hace que estás en la biblioteca? Y en septiembre de este año se va a cumplir 20 años. 20 años. 20 años. Un trabajo fructífero. Hermoso. ¿Cómo lo desarrollás? Sí, totalmente, porque más allá de y la gratitud de los compañeros hacia tu laburo. Sí, también. Sos el marco de referencia que tenemos de manera permanente. Te agradezco mucho. Esa es otra de las cosas que yo siempre trato de aclarar, porque digo, si cuando teníamos 20 años tratábamos de cambiar la sociedad, hacerla más justa, más igualitaria, y luchábamos o peleábamos por un socialismo nacional, que después de 20, 30, 40 años yo tenga la posibilidad de tener una serie de cosas que obviamente son de mi propiedad porque yo las guardé, pero es mi propiedad nominal, pero digamos es de todo el pueblo argentino. Entonces me parece que es muy importante que estén a disposición de todo aquel que quiera hacer una investigación o lo que fuere para poder recuperar periodos que si no sería imposible, porque vos también lo sabés como periodista, que cuando muchas veces se iba a hacer una investigación y ibas a un archivo de algún canal de televisión, no contabas absolutamente nada. Las vicisitudes políticas borran los archivos. Esto no se debe saber nada. Totalmente. ¿Y este material, Roberto? Bueno, el alma de la patria. El alma de la patria. Ese es otro de los trabajos que terminé a fines del año pasado, del 2012,
Educo en la editorial de la Universidad del Comahue, una editorial joven y una universidad también joven, y que me pidió de alguna manera recuperar todo lo que se había escrito en libros o en trabajo de investigación, tesis también, sobre el peronismo revolucionario, en todas sus vertientes. Y bueno, eso me aboqué a eso y me parece que también es importante, no solo porque es una producción única en su género, que no existía antes, sino porque le va a permitir a todos los investigadores, cuando empiecen una investigación, no empezar de foja cero y saber obviamente qué se escribió sobre el tema para profundizarlo o bien para empezar nuevamente con otras cosas que no hayan sido tratadas o investigadas. Viene bien laburar este tipo de cosas en general, porque a mí me parece valioso que se conozcan a los grandes pensadores, pero también hay toda una zona del pensamiento nacional más o menos desconocida y de las luchas nacionales más o menos desconocidas. Sí. Está muy bien que los pibes reivindiquen a Cook, Jauretche, Scalabrini. Ahora, el otro día falleció Alfredo Ferraresi, no sé si todos los pibes tenían claro quién era. Claro. Tenemos toda una zona, una segunda línea, podríamos decir, no por importancia, sino por difusión de nuestros luchadores y pensadores, que no siempre es de conocimiento público, y está bueno empezar a ahondar ahí también. Totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? Hay una frase que por conocida no deja de ser verdadera, ¿no? Que es esa famosa de Rodolfo Boll que dice: las clases dominantes siempre han pretendido de que cada lucha comience de cero. Entonces, una manera de evitar eso, digamos, es dando a conocer todo lo que ya se ha trabajado y se ha publicado con respecto a una serie de trabajos que hacen, digamos, a la cuestión nacional. Qué recorrido que tiene ya documentos. Está originalmente. Bueno. Sí. Yo me aspiro, digamos, a llegar al 83, o sea, seguir recuperando documentos. Creo que lo voy a hacer, una cuestión de tiempo nomás. Siempre estamos con una editorial que se ocupa por lo nacional, que es Campana de Palo, Campana de Palo, que es de La Plata, pero que realmente, digamos, no tiene, digamos, toda la infraestructura que puede tener una editorial de primera línea. Y sin embargo son muy cuidadas las ediciones. Exactamente. A mí me gustan mucho. Entonces, bueno, como todo cuesta más, por ahí no sale lo rápido que tendría que salir, pero a mí lo que me interesa es ese compromiso que tiene la editorial y al cual yo adscribo, digamos, llevándole todo el material que considero necesario para hacer así tiradas de recuperación de años de historia, ¿no? De lucha. Y este material tan colorido y tan bien realizado el collage. Ahora, Sebastián, si acompañamos con la cámara la imagen ¿De qué se trata, Roberto? Mirá, precisamente por los trabajos de investigación de recuperación de documentos, muchos de sus documentos eran papeles internos, papeles de trabajo, de investigación, de discusión, y con ellos había una cantidad que yo, por supuesto, me preocupé de guardar y de juntar. Uno también fue militante, iba a todas las movilizaciones que podía, exacto, y juntar todos esos panfletos y volantes. Generalmente a mí los compañeros me cargaban porque, viste que cuando uno se manifiesta, camina en una manifestación, tiende a mirar hacia los costados o mirar hacia adelante mientras va diciendo alguna consigna y va moviéndose al ritmo de la manifestación. Bueno, yo miraba para el suelo, me llevaba todo por delante, porque miraba para el suelo y levantaba papeles y levantaba papeles. Con lo que cuando me quise acordar tenía una colección muy importante de panfletos y volantes. Más luego todos los que fui consiguiendo por gente que me donó, me regaló, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, con el tiempo tomaron un valor y una importancia que no tenían antes. Y me pareció que con eso también se podía hacer un libro, por la sencilla razón de que muchos jóvenes pueden entrar a la militancia, digamos, por la lectura de documentos, porque tienen facilidad para leer, pero otros no. Pero sí creo que viendo toda esa historia de lucha de nuestro pueblo, reflejada en esos panfletos y en esos volantes, que cualquiera que militó, tanto vos como yo lo sabemos, el camino, la importancia que tiene en un papel de 20 por 20 centímetros. Además, el trabajo que haces en esta dirección de base historiográfica es muy importante porque
a veces se satura el ambiente de interpretaciones. Exacto. Que no siempre tienen anclaje en lo que estuvo pasando. Esto es lo que decía cada vertiente. Sí, 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 sí. ¿Alguno o algunos volantes que te guste recordar, que digas, préstenle atención, lean esto porque... No, sí, hay muchos. Mira, sería injusto, digamos, si resaltar algunos sobre otros, porque algunos tienen ingenio, otros tienen la cosa combativa y militante del momento, donde vos sabías que ese panfleto muchas veces se arrojaba de forma clandestina, lo tirabas y tenías que salir corriendo porque estaba en juego tu vida, claro. O al menos que te tuvieran, te comieras 30 días en Devoto. Así que bueno, cada uno tiene una importancia por algo en particular. Sí hay que ver, y que es parte de nuestra historia, y creo que se ve bien como yo presento los periodos históricos, que los primeros volantes, los que condicen con el primer y segundo gobierno peronista, son volantes de alegría, de festejo, de conmemoración, y los otros no, ya es lucha, bronca, claro. Pelear por lo que nos sacaron, y así sucesivamente. O sea que me parece que es un lindo trabajo de recuperación de la historia. Y el otro tema a la hora de tirar volantes, me acuerdo durante la dictadura, le decían, hay que orearlos, porque venía el ladrillo. Claro. Y yo me acuerdo, Guillermo, querido amigo que está viendo este programa, estábamos en el segundo piso de la facultad, y lo tira así sin orearlo, y uno que veía venir, ¡pam!, se la dio en el medio de la cabeza. Roberto, ¿por qué el peronismo? ¿Por qué? Después de tantos años, la concepción nacional y popular capturó tu corazón y lo sigue haciendo. ¿Por qué seguís inserto en este movimiento y defendiendo estas ideas? Mirá, como todo, puede haber una explicación racional y puede haber una explicación sentimental. Racional, no hubo una instancia superadora en la historia social y política argentina que sobrepasara o pasara por arriba del peronismo, eso está claro. Ahora, por otro lado, cuando vamos a los sentimientos, a la cosa diaria, al vivir, yo di clases en la Facultad de La Plata en la carrera de periodismo, ¿verdad? Y en un momento me tocó explicar el peronismo. Y era la primera vez que lo tenía que explicar de una forma racional, en una clase, con un público heterogéneo. Entonces se me ocurrió, como el tema propiamente dicho lo íbamos a hablar la otra semana, antes de despedirme esa semana le dije, mire, la semana que viene empezamos con el peronismo, puede haber tantas interpretaciones del peronismo como gente haya escrito sobre el mismo, pero me parece importante que ustedes vayan haciéndose una idea, son jóvenes, no lo vivieron ni en la época peronista ni en la época de la resistencia, estamos hablando de la época del 86, 87 en la facultad. Pero seguramente deben tener algún familiar o algún conocido que lo haya vivido. Pregúntenle qué fue el peronismo. Bueno, esa gente ya volvió totalmente con la cabeza cambiada a la otra semana, porque se habían enterado, por ejemplo, que una abuela o un abuelo tuvo su primer par de zapatos por el peronismo. Una cosa tan elemental como tener un calzado digno. Tan sensible. Claro. Vos no lo tenías hasta que llegó el peronismo. Y así miles de cosas, una jubilación, un trabajo, una asignación familiar, en fin, solamente hacer un raconto de todas las cosas que se hizo por la justicia social, que no por nada es una de las banderas fundamentales del peronismo, para darte cuenta de lo que fue el peronismo. Y bueno, uno sigue con esto, es decir, hay un proyecto de liberación nacional, pasa por el peronismo. Y muy grato vivirlo hoy, ¿no? Porque claro, durante todo un periodo pensamos, será una vieja idea que vamos a recordar. Que nunca más. Roberto Bachetti, muchas gracias. Te agradezco a vos. Gracias.